Bienvenidos, bienvenidas. En este video hablaremos sobre el acontecimiento del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7:17:47 segundos, hora local, y alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y el epicentro, a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, en donde se percibió a las 7:19 hora local. Ha sido el más significativo dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de dicho país y de su capital, y superó en intensidad y en daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica, acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. Nunca se ha sabido el número exacto de víctimas de los terremotos de 1985 debido a la censura impuesta por el gobierno. Años después se hicieron las siguientes apreciaciones al respecto. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6.000 y 7.000 personas. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó en 10.000 muertos. Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron aproximadamente más de 4.000. Hubo gente que fue rescatada viva entre los derrumbes hasta 10 días después de haber ocurrido el primer sismo. ¿Qué dijeron los medios durante el fenómeno? Televisa, al momento de comenzar el movimiento sísmico, por encontrarse a cuadro, Lourdes Guerrero trató de calmar al teleauditorio y sus palabras quedaron como registro de la situación. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Palabras de Lourdes Guerrero en el programa Hoy Mismo 1985. En el momento en que la señal se interrumpe es debido a que todos los canales de la televisora salieron del aire por el derrumbe de los edificios que albergaban los másters de los canales y una de las antenas de transmisión. Segundos antes del corte, el productor del programa, Salvador Ortiz, abrió la toma permitiendo observar la totalidad del estudio y cómo sobre los conductores se movía un plafón de iluminación agitado por la fuerza del movimiento telúrico, durante el cual la operación diaria de la compañía se trasladó a las instalaciones de San Ángel, desde donde se hicieron las transmisiones extraordinarias de los daños en toda la ciudad, aunque la señal pudo volver a ser levantada desde Chapultepec a las 12 del día del mismo jueves 19, en que los 4 canales volvieron a estar al aire. El sismo dañó la red primaria de teléfonos de México, por entonces una paraestatal, por lo que el servicio telefónico en la urbe fue prácticamente nulo luego del episodio. Las centrales telefónicas de San Juan y Victoria sufrieron graves daños, falleciendo por ello 4 trabajadores en esas instalaciones. No hubo servicio de los números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 09, tampoco larga distancia nacional e internacional, y están incomunicados total o parcialmente los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y el Estado de México. A continuación, les hablaremos de qué aportaciones hicieron sobre el fenómeno después de un tiempo. Ante la carencia generalizada en el país de una cultura de protección civil, de protocolos de acción y de recursos de índole para las grandes catástrofes, el Sistema Nacional de Protección Civil no se creó sino hasta el año siguiente, 1986, y el Fondo de Desastres Naturales Fonden 10 años después, en 1996. Y debido también a lo generalizado de la inacción y a la minimización de las consecuencias por parte del gobierno, encabezado a nivel federal por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado. La situación vivida en las 48 horas siguientes al sismo
fue de un caos generalizado, que se palió considerablemente cuando la propia sociedad civil comenzó a autoorganizarse en las acciones de rescate y asistencia de las víctimas y los damnificados. Las consecuencias directas e indirectas del terremoto fueron de diversa índole y abarcaron un sinnúmero de aspectos tanto de la Ciudad de México como del propio país, el alto número de víctimas y de heridos. La remoción de escombros y los esfuerzos de toda índole por lograr lo que en ese entonces se denominó vuelta a la normalidad. El cambio en el entorno urbano de diversas zonas de la ciudad por la creación de nuevos inmuebles que reemplazaron a otros o que ampliaron los existentes. La creación de nuevos espacios públicos como parques, plazas y complejos de edificios en los espacios que dejaron las construcciones derrumbadas. La mayor participación política de la ciudadanía, el surgimiento de grupos políticos y de organizaciones no gubernamentales. El cambio político que generó una mayor democratización de la capital del país en 1993, con la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y la posibilidad de elegir a sus gobernantes en 1997. La modificación a nivel nacional de las legislaturas de construcción ya existentes, ajustadas a la realidad sísmica del país y la creación de otras nuevas, tendientes a la cultura de prevención y de protección civil y de respuesta ante las grandes emergencias. Además del desarrollo de la investigación en la prevención y estudio de la naturaleza sísmica mexicana. El propio presidente demoró 36 horas en dirigirse a la nación. Debido a la falta y la tardanza de acciones por parte del gobierno federal, la población tomó en sus manos las labores de rescate. Las primeras acciones organizadas fueron realizadas por los grupos scouts de las localidades afectadas, mismas que fueron sostenidas durante varios meses con la atención de damnificados. Eso implicó la autoorganización de brigadas reforzadas especialmente por estudiantes de las carreras de medicina, ingeniería y ciencias. De inmediato, grandes sectores de la sociedad capitalina se organizaron improvisando estaciones de auxilio. La gente que podía donaba artículos y contribuía como le fue posible al esfuerzo de recuperación. Esto incluyó que la población se volcara a mover escombros con las manos, regalar linternas, cascos de protección, entre otras cosas. Ante la saturación que generó a los vehículos de auxilio, muchas personas habilitaron los suyos para el traslado de víctimas o víveres. Entre los esfuerzos civiles organizados surgió el grupo que posteriormente se incorporaría como la Brigada de Rescate Topos. Las alertas de sanidad se dispararon y una de las más trascendentes fue la presencia de sangre proveniente de las víctimas del sismo, en muestra del agua potable en toda la red de la ciudad. Ante la escasez, la población acude a los registros y fuentes públicas de las calles para extraer el líquido, formándose largas filas ante la necesidad de agua potable. Las autoridades llamaron a la población a desistirse de hacerlo, ya que ello complicaría la labor de recuperar la red de abasto de agua. Es por ello que el gobierno establece controles epidemiológicos al abasto de agua varias veces al día y distribuye pastillas de cloro para la desinfección del agua. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México es una fecha que nunca vamos a olvidar. Eso es todo por nuestra parte, espero que les haya gustado nuestro video y muchas gracias por su tiempo y atención. Hasta pronto.